Bueno, bienvenidos nuevamente. Les doy la bienvenida a todos. Esperamos que esta pueda ser una excelente sesión. Vamos a hacer una tefilá antes de nada. Así que, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, Elohim Altísimo y Misericordioso, te damos las gracias, Adonai, por este día de vida, este día en que nos permites, Elohim del cielo, recibir de ti gracia y bondad, Akadosh Baruj Hu. Padre bondadoso, gracias por permitirnos este espacio para estar aquí, aprender de tus palabras, de tus letras sagradas, Elohim poderoso, que cada una de estas cosas se graba en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea para bien, para vida y shalom. Akadosh Baruj Hu. Amén, amén, amén. Entonces, eh, el día de hoy vamos a revisar, bueno, la clase pasada estuvimos, estuvimos mirando el tema de los sufijos, ¿verdad? Estuvimos con este tema de los sufijos posesivos y entonces logramos avanzar un poco en la explicación y la aclaración de cómo construir sufijos posesivos con sustantivos en plural, ¿cierto? Ese era nuestro tema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver de qué estamos hablando específicamente. Entonces tenemos estos que son nuestros sufijos, mío, tuyo, suyo, o sea, de él, suya, o sea, de ella, pero estos son los sufijos que usamos cuando decimos que una sola cosa es mía o una sola cosa es tuya, masculino o femenino, o una sola cosa es de él. Pero si varias cosas son mías o cada uno de estos pronombres, usaremos esta variante, es decir, con el sustantivo en plural, al final de la palabra, ¿cierto? Y obviamente no basta con esto, no bastando con esto, hay otra estructura escondida acá, que es cuando esa cosa que estoy diciendo que es mía es femenina, ciertamente habrá que agregar en el sustantivo que estamos usando el sufijo ot. Ese sufijo ot indica que el sustantivo está en plural y adicional agregaremos entonces este sufijo posesivo que es para el plural, ¿cierto? No pasa lo mismo con el masculino. Con el masculino no es necesario poner el plural masculino, ¿no? Sabemos que el plural masculino es im. Entonces, en el caso del masculino no es necesario poner que es un plural masculino, solamente usaremos esta variable ai o eja, ¿cierto? Entonces, esa fue lo que aprendimos, algo importante en la clase pasada, pues que habrá que considerar cuando el sustantivo es singular, que usaremos estos sufijos, o cuando el sustantivo es plural y usaremos estos sufijos. Vamos a ver entonces, vamos a reforzar entonces la clase. Yo sé que esta clase de verdad que es muy importante que nosotros logremos tener claro este tema. Antes, Mauricio, ¿tienes alguna duda? Sí, More, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos y a todas. Yo Buenas tardes. tengo una duda, More, con relación cuando se trata de sufijos en plural. Sí. Para saber que yo estoy hablando en plural, la yo se pronuncia, More, cuando va acompañada de ser yo. Sí, en este caso, la ion no se pronuncia, ¿cierto? La ion no se pronuncia. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a recordar una regla, y es, por ejemplo, la iot, cuando antecede una segol, no se pronuncia. O cuando antecede una seré. Por ejemplo, esa estructura, aquí la ion no sonaría, ¿cierto? Sí, More, Esta es hasta otra. ahí perdón, More, Sí, hasta sí, ahí yo estoy un poquito clarito. Pero como yo sí. le expresaba para saber, o sea, para que todos comprendan de qué yo estoy hablando en plural, Ajá. esa es mi duda, More, y perdone. Sí, muy bien. Sí, lo que sucede, por ejemplo, es que muchas veces, por ejemplo, ¿qué tal si la palabra anterior a este sufijo sonara con e, sin la iot? Entonces se confundiría con esta. Esa es la duda básicamente, ¿cierto? Sí, Va More, por así ese es. lado. ¿Qué es lo que sucede? Que
aquí generalmente antes de la ja viene una sheva. ¿Listo? Y aquí en este caso, antes de la segol, antes de la sheva viene un segol o Un ser. un sere. Puede ser. ¿Por qué? Porque ahí digamos que le da esa pronunciación y deja aquí que se pronuncie como una J, ¿cierto? Pues esa es la idea, que se pronuncie al final una J. Entonces, aquí pues no hay problema porque aquí sí va a sonar la iot. Ahí. ¿Listo? Entonces, ahí no habría problema. Por ejemplo, esta otra pronunciación. Aquí tampoco suena la iot. Y es un caso muy especial que sucede cuando hay un kametz yod bab. Entonces, no quiere decir que siempre cuando hay un kametz antes no va a sonar la iot. Quiere decir que cuando va al final esta estructura, la iot no suena. ¿Listo? Y entonces hay algunos casos en los que muy regularmente se puede presentar esa confusión, que de pronto no es plural y aún así suena la E. Pero hay muchas cosas en el hebreo que se resuelven a través del contexto. Solamente a través del contexto. Y pues, por ejemplo, si uno está hablando con una persona, entonces pues se podrá saber fácilmente que se está refiriendo a un plural debido al contexto de lo que está hablando, ¿cierto? Bien, esta es la otra forma de resolver este problema. ¿Listo? Ahora vamos a seguir entonces con el ejercicio de... Vamos a seguir con el ejercicio de un animal, ¿cierto? Yo voy a escoger aquí uno aleatoriamente. Entonces voy a escoger el gato. ¿Listo? Y lo voy a usar por acá en este sector. ¿Gato se dice? Atul. Atul, muy bien. Ahí lo tenemos. Bien. ¿Cómo se dirá gata? Hatula. Getula. Atulá, muy bien. Entonces, básicamente cuando yo voy a usar este sufijo posesivo, simplemente al final uso el sufijo, hatuli, ¿cierto? Entonces, para decir mi gato, simplemente yo diré hatuli. Perdón. Hatuli, ¿cierto? Entonces, este yod, hirik yod, lo pongo en la palabra al final para decir gato mío o mi gato, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucederá con la forma femenina? Vamos a ver qué sucederá con la forma femenina. Aquí era lo que yo les contaba. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar con la palabra en femenino o que termina en hey, es que la hey ocasionalmente se pierda, ¿cierto? Pero eso más que todo sucede cuando es parte del shoresh. Por ejemplo, esta palabra del shoresh es het, tap, lamet. Het, tap, lamet. Y las otras palabras, por ejemplo, esta es una vocal y este es un sufijo que simplemente está transformando el shoresh. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, ¿por qué explico esto? Chores, disculpe, chores es raíz. El shoresh es la raíz de la palabra. Correcto. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay palabras o sufijos, como es el caso de la hey, que ya no es parte del shoresh, entonces, en cierto modo, hay que conservarlo para que se entienda la naturaleza femenina de la palabra. Si yo lo quitara, pues obviamente podría perderse o dejar de identificarse que estoy hablando de un femenino. Entonces, simplemente yo no podría quitar la hey y poner el sufijo, ¿cierto? Porque el sufijo es hirik yod. ¿Y qué pasa si yo hago eso? Pues queda mi gato. Entonces no hicimos nada. No tenemos identificado que es una gata. Entonces hay que conservar el kametz, hay que conservar la hey. Y en el caso que estas ambigüedades sucedan, la hey, para poder agregar el sufijo, muchos pensarían que simplemente hay que agregar una hirik yod. Pero esto no puede pasar. Cuando hay una hey al final, básicamente no se puede poner eso. ¿Por qué? Porque la hey es más como una regla gramatical de que está acompañando a la vocal cuando va al final de la palabra.
Pero si ya no está al final, porque pues obviamente ya no está al final, entonces la hey no se podrá, no tendrá sentido de dejarla ahí, ¿cierto? Entonces, como no la podemos borrar, por lo que acabé de explicar, pero tampoco la podemos dejar porque si no, no se cumpliría la regla que simplemente se usa para acompañar la vocal, se cambia por una tap. ¿Listo? Y ustedes van a ver que muchas estructuras de femenino son con tap. De hecho, hay un animal, lo vimos como un ejemplo, hay un animal que no, para pasar a su forma femenina, no es con la hey, sino con una tap. Y hay muchas palabras que también les pasa lo mismo, no solamente a esa que vimos en ese momento. Entonces esto estaría bien hacerlo y ponerle ahí sí el sufijo. ¿Listo? Entonces ahora sí estoy diciendo mi gata, hatulati, ¿cierto? O hatuli, que es mi gato. Entonces, esto era la tarea. Esta de acá, este no porque es muy fácil, simplemente agregar los sufijos. Puede ser que nos equivoquemos con las nekudot, porque a veces las nekudot cambian. Puede ser que nos equivoquemos, pero no es el propósito ahora, porque esas reglas son muy difíciles de aprender, ¿cierto? Entonces no lo vamos a complicar y vamos simplemente a entender y identificar cuando esta palabra tiene un posesivo. Bien, entonces vamos a hacerlo ahora con el plural. Por ejemplo, acá estoy diciendo que es mi gato, pero si es mis gatos, entonces cambiaré la jirik, según lo que nos dice el sufijo. Cambio la jirik por un pataj. Y aquí ya estoy diciendo mis gatos. Pero ahora, ¿qué sucede con el femenino? Lo que les explicaba. Debo poner el sufijo en la raíz. ¿Cuál es la raíz? Esta es la raíz. Digamos que la palabra básica. Y de esta voy a pasarlo al plural femenino. Hatulot, que serían gatas. Y a esta palabra le pongo este sustantivo en plural. Kamets yot. Y ya, tenemos mis gatas. Hatulotai, ¿cierto? Hatulotai. Mis gatas, mis gatos. ¿Listo? Bien, creo que ahí ha sido todavía más claro que lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Bien, vamos entonces con el segundo. Vamos a hacer el segundo y ahorita vamos a pasar a alguno de los pronombres en plural. ¿Listo? Vamos a hacer 3 de acá y 3 de acá, pues para seguir practicando. Ahora vamos a ver un solo gato tuyo. ¿Listo? Entonces es bastante fácil. Un solo gato tuyo, le quito todo los sufijos que no aplican. Hatul es nuevamente gato. Y entonces le pongo el tuyo femenino. Vamos a poner el femenino. ¿Listo? Entonces esto viene con un sufijo, de una kamet sofit, de una half sofit, perdón, con una shba. Entonces será hatulej, hatulej, ¿cierto? Hatulej. Bien, ahora vamos a revisar el mismo caso, pero con el femenino no en plural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura básica que estamos usando en el femenino? Hatulá, que es gata. Y ahora lo vamos a decir con su sufijo tuyo femenino, ¿no? Bueno, aquí vamos a usar el tuyo masculino para variar un poco. Entonces, para el tuyo masculino, entonces, lo mismo. Aquí voy a cambiarlo a una tap y voy a usar nuevamente voy a usar un shba y voy a usar un half, una half sofit con el kamets. ¿Por qué el kamets? Porque es tuyo masculino. Este de aquí es el tuyo femenino, ¿cierto? Hatulej y hatulatja, que en este caso significa tu gata. Es un gato tuyo y una gata tuya. Tuyo, perdón. Y un gato tuya, o sea, de ti. ¿Bien? Mauricio. More, perdone. Sí, señor. Ahí donde dice, donde está la lame, no se pronuncia como O. Oh, acá. ¿Sí? Hatulej y hatulatja, que en este caso significa tu gata. Es un gato tuyo y una gata tuya. Tuyo, perdón. Y un gato tuya, o sea, de ti. ¿Bien? Mauricio. More, perdone.
Sí, señor. Ahí donde dice, donde está la lane, no se pronuncia como O, O, acá. ¿sí? Donde está la lane, no se pronuncia como O, O, acá. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces aquí, por ejemplo, está la regla del Kamets, ¿no? Cuando tenemos este Kamets, entonces, y sigue una Sheva, entonces este Kamets sonará como O. Entonces, mejorando la pronunciación, muy bien, gracias por la corrección. Hatulotja, Hatulotja, ¿cierto? Entonces, esto significa tu gata. Tu gata, una sola gata. Muy bien, excelente corrección. Entonces, aquí todavía estamos en el singular del sustantivo. Ahora vamos a ver varios gatos. Entonces, la regla es bastante fácil para el caso masculino. Simplemente le agregamos una iot antes. Y antes de la iot viene un kamet, un pataj, perdón. ¿Cierto? Esa es la estructura. Entonces tenemos hatulay, hatulay. ¿Listo? Y entonces es un gato, pero no, son unos gatos, varios gatos, y son de ti, de una mujer, de la segunda persona, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver en el caso de las gatas en plural, ¿cierto? Las gatas en plural. Nuevamente, voy a borrar todo esto y vamos a partir de la estructura base. Tenemos que pasar, ya no tenemos un gato, sino que vamos a pasar esto al plural femenino. El plural femenino es ot. Hatulot. Esto ya tenemos la palabra gatas, ¿no? Entonces, el hecho de agregar el sufijo plural solamente es para el femenino cuando estamos usando posesivos. Como ustedes se han dado cuenta, no lo usamos para el masculino, o sea, yo no le pongo el im, solamente lo hacemos para el femenino, ¿ven? Luego de hacerlo, entonces seguimos con la regla y es usar como estamos con el tuyo masculino, en este ejemplo de acá, entonces usamos el segol, yot y la ja con la kamets. ¿Listo? Entonces decimos, hatuloteja, ¿cierto? Hatuloteja. El ot ya me dice que es femenino, plural, y aún este sufijo del seré con la yot reafirma el hecho que es un plural, pero entonces es de la segunda persona masculina. Tuyo, tus gatas, o las gatas tuyas, ¿cierto? Ahí vamos bien. Listo, vamos a hacer el último ejercicio aquí con estos dos. Vamos a aplicar, ahora vamos a cambiar. Aquí estábamos diciendo el tuyo femenino para los gatos y aquí el tuyo masculino para las gatas. Ahora vamos a usar el suyo de él, en este caso. Entonces vamos a ver. Vamos a partir nuevamente la palabra raíz, que es hatul, gato, hatul. ¿Listo? Entonces, bien, estamos con gato y vamos a agregarle a un solo gato con el posesivo suyo de él. Es bastante fácil, usamos esa estructura que va a la bab holam, hatuló. Esto significa un gato de él, o su gato, ¿cierto? Un gato de él o su gato. En femenino, el gato. En masculino, el gato, singular, perdón. Bien, ahora vamos nuevamente con la estructura de abajo. Vamos a partir de la estructura básica que es hatula, que es gata, y vamos a decir la gata de ella. Es decir, esta estructura de acá. Esta estructura de acá, como ustedes se dan cuenta, es la misma estructura para decir gata en femenino. Es la misma del posesivo y es la misma para decir gata en femenino. Entonces, como acá tenemos una ambigüedad, usamos este mapic al final de la hey, que es un dagesh. Se le llama el mapic. Un segundo. Hice 2 veces. Bueno. Entonces, aquí ya decimos que es gata, y ahora vamos a decir que es de ella. O sea, el mismo sufijo
que estábamos usando para decir gata, también nos va a ayudar para decir que es de ella, que es un posesivo de ella. ¿Listo? Tiene dos funciones este sufijo acá. Entonces aquí diremos, ¿cómo se lee? Hatulaj. Hatulaj. Y dirá la gata de ella. O su gata, también decimos en el español, ¿no? Pero es mejor decir la gata de ella, pues para que se entienda ese es su, quién es, ¿verdad? Bien. Y ahora vamos por el plural. More, ¿Sí? perdóneme, ahí yo me equivoqué porque yo en vez de ponerle pues simplemente el puntito, ay, ¿cómo dijo que se llama? El El mapping. dagesh, Mapping. el Sí, mapping. pues. Pues yo lo que hice fue ponerle después de la lamed, le puse una tab, o sea, bueno, Ujú. el camet abajo y después le puse una tab y después otro camet y después, ahora sí, pues el hey, pero con el mapping. Ok, sí, bueno, aquí por ejemplo bueno, aquí estamos aprendiendo entonces cuál sería la forma. Lo que pasa es que como la raíz es hatul, entonces ellos se dieron cuenta pues que había, el sufijo no lo quisieron usar dos veces, ¿cierto? Sino que simplemente usaron el mismo con una pequeña variante. ¿Listo? Sí. Ok, Entonces, More. esa sería la forma. Ahora vamos a ver el plural. Ahora en el plural nos dice que usamos esa estructura ap. ¿Listo? Vamos a usarlo entonces para decir varios gatos de él, los gatos de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Usamos la kametz, la yot y la bap. ¿Cómo se lee? Hatulap. Los gatos de él. Los gatos de él. Ahora vamos a usar esta misma para las gatas de ella, ¿cierto? Las gatas de ella. Vamos a dejarlo en su forma básica, ya le he quitado el mapping, ya no tiene posesivo, sino que dice gata, hatulá. ¿Cómo se decía con el mapping? Hatulá. Al final suena una J. Esa es la diferencia y por eso este mapping, recordemos que lo que hace es dar una fuerza a la palabra. Bien. Entonces, partiendo de aquí, vamos a dejar el plural, como ustedes ya saben, el plural femenino, hatulot. Y vamos a usar adicional. Entonces, More, hija, ¿sí? la de Hatulab, es gato, sí, ¿verdad? No, Es que ya me sustantivo perdí. plural. Gatos de él. Gatos. De él. Sí, gatos de él. ¿Listo? ¿Y por qué Sí. plural? ¿Por qué en plural? Porque eran varios gatos. No, mentiras. Sí, pero ¿por qué? Sí, porque Es esta es la que estructura. esta es de Mira. suyo, esta terminación. Sí, Ajá. mira, aquí lo tenemos. Este es suyo, pero cuando es una VAP sola. Pero cuando tenemos el Ajá. Tanuk Yod VAP, entonces sabemos que es plural. Gatos. ¿Listo? Ok, Gatos. ok. Es Está por bien. la estructura Voy que a estamos robar. usando acá. Sí, bien. Ahora vamos De aquí, acuerdo. tenemos gatas y vamos a usar la estructura para decir de ellas. Entonces será con una segol, una yot y una hey con un kametz. Hatuloteja. Hatuloteja. ¿Listo? Entonces, esta estructura es la que me indica que es de ella y esto está en plural. De ella, las gatas de ella. ¿Bien? Listo. Aquí ya acabamos entonces con los pronombres en singular. Vamos a hacer dos ejemplos más para poder ver cómo sería en su forma el pronombre plural. Tenemos la palabra hatul y la palabra hatulá. ¿Cierto? Vale. Ahí está. Hatulá. ¿Qué es hatul? Gato. ¿Qué es hatulá? Gata. ¿Bien? Ahora yo aquí voy a usar con la estructura nuestro y en este voy a usarlo con la estructura de vuestra. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. Entonces, para mi gato, nuestro gato, voy a usar el segol. Este es bastante fácil. Segol, la nun y una
Babsurek. Hatulenu. Nuestro gato, ¿cierto? Nuestro gato. Eso es lo que significa. Ahora vamos a ver aquí con la palabra, vamos a ponerlo más difícil, con la palabra de ellos. La gata de ellos. ¿Listo? Entonces partimos de Hatula. ¿Y qué hacemos en este caso? La hey la transformamos en una tap y ponemos la palabra hem. Perdón, hem. ¿Cierto? Esta tap indica el femenino junto con la kamets y el hem indica de ellos. Hay otra forma de hacer esto, no necesariamente tiene que ser con el hem. Puede ser de esta forma, porque hay dos maneras. Aquí tenemos dos maneras para de ellos. Puede ser con el hem o puede ser con el am. ¿Listos? Hatulatam, hatulatam. Y aquí ya me dice que es una gata de ellos. ¿Bien? Ahora vamos para el plural con el sustantivo plural. ¿Bien? Entonces, en el nu es muy fácil, solamente agrego un segol y una yod. ¿Listo? Hatulenu. ¿Listo? Hatulenu. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, tenemos esa ambigüedad, porque si no fueran gatos, entonces tendríamos, ¿cómo sonaría? Hatulenu. Y si fuera plural, sonaría hatulenu. Suena igual, ¿cierto? Suena igual. Entonces, este caso es el que les comentaba que obviamente en la lectura se identifica fácil. En la lectura se identifica muy fácil. Pero a la hora de hablarlo, se identificará que son varios gatos por el contexto. Por el contexto de lo que se está hablando, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a hacer la transformación aquí. Un segundo. Listo. Vamos a hacer la transformación entonces de las gatas de ellos. Las gatas de ellos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuevamente vamos a pasar la palabra en su forma normal, que es gatas, con una bab, una bab, kolem y la mem. Bueno, es la tap, realmente. ¿Cierto? Hatulot, gatas. Y ahora vamos a decir gatas de ellos. Entonces, ahí ya lo tenemos. Tenemos un seré, una yod, siempre va la yod para identificar que esto es un plural. Y la palabra em. Entonces, bueno, aquí se acabó la línea. Ya queda una palabra bien compuesta y estructurada que dice, ¿cómo se pronuncia? Hatulotegen. Hatulotegen. ¿Cierto? Entonces, sucede lo mismo en este caso. Podría llegar a sonar lo mismo si no tuviera la yod para indicar que es un plural. Pero hay varias cosas acá, por lo menos en el caso del femenino. Tenemos el ot, que ya indica que es femenino plural. Y en la escritura únicamente la yod nos identifica que es plural. El gran problema es básicamente cuando es masculino, porque no tiene un im, por ejemplo, para saber que es plural masculino. Pero aquí no hay tanta confusión porque el ot ya nos indica que es femenino en plural. Y entonces cuando termina el gen, entonces, aunque no sonaría casi lo mismo, pero la diferencia es que acá tiene el ot. ¿Listo? Entonces es fácil de identificar que acá sí hay un plural, acá sí es fácil de identificar. ¿Vale? Voy a ahora recordar la segunda forma de escribir esto. La segunda forma entonces sería simplemente con esta estructura. Vamos a dejarlo así. Hatuloteyam. Hatuloteyam. ¿Bien? Entonces ya vimos, hay dos formas en el caso de ellos para escribir el posesivo en singular, que es sustantivo en singular o en plural. ¿Vale?
Hashem.